el dolor es una consecuencia fisiológica de una lesión tisular y obviamente tiene una función protectora vital porque ante el dolor hay una reacción. Exactamente, y hay que aprender a escuchar esas señales del cuerpo. Nuestro cuerpo es sumamente sabio y tiene la capacidad de regenerarse, pero hay que estar atentas y atentos porque muchas veces sentimos un dolor y decimos, no pasa nada, no lo dejamos pasar. Pero no, tenemos que hacerle caso y acudir al especialista que sea pertinente para eso. Y tú muy bien lo sabes porque Maca es una súper deportista y siempre acude a un especialista. Sí. Pero hoy día tenemos una especialista que se llama Rosario Rivera y es médico rehabilitador física. ¿Cómo estás, Rosario? Bienvenida. Buenas tardes, muy contenta de estar con ustedes. Qué bueno, Rosario. Rosario, yo tengo la primera pregunta. La especialidad de rehabilitación, tú como médico rehabilitadora, ¿qué es lo que abarca? O sea, ¿el rehabilitador es el que necesita realmente solamente porque ya tiene una lesión crónica o quedó discapacitado? ¿O cualquier persona que tiene alguna dolencia puede acudir al médico rehabilitador? Mira, el médico rehabilitador es un especialista que se va a dedicar sobre todo a la evaluación de todo lo que es la parte del aparato locomotor. O sea, hablamos de músculos, tendones, ligamentos, nervios, o sea, hacemos una evaluación general de ese sistema músculo-esquelético, con énfasis sobre todo pues al área muscular, que es propia. Ahora, esto es en cuanto a valorar un área de la rehabilitación que es el área de dolor. Pero también se evalúa pues el tema postural, lesiones centrales, todo lo que ya podemos trabajar con otras especialidades. Y eso justamente, ahondando un poquito más en ese tema, una persona que tiene, o sea, basándonos en lo que nos has dicho, una persona que tiene una lesión quizás desde la niñez y que se le dice que va a tener estas dolencias por toda su vida, tendría que entonces tener una rehabilitación durante toda su vida. ¿Habrá algún momento en el que de repente se le puede dar de alta? ¿Cómo funciona eso? Porque imagino que hay diferentes cuadros también y hay personas que quizás necesiten terapias continuamente. Claro, hay patologías que ya de por sí son patologías que van a llevar a una cronicidad, ¿no? Pero si nosotros hacemos una evaluación en el área de rehabilitación, es evaluar a este paciente, ya sea niño, adulto, joven, anciano, que nos llega de una manera integral. Desde el área postural, desde su marcha, ya podemos ir identificando a temprana edad cualquier alteración que podrían tener. Por ejemplo, te hablo de aquellos niños que tengan la condición de la hiperlaxitud articular o hipermovilidad ligamentaria, que es bastante común. Son niños que van a tener hombros hacia adelante, sacan la barriguita y las rodillas las ponen para atrás. Claro. ¿Eso qué va a condicionar en un futuro si yo no logro identificarlo? Va a condicionar que pueda tener una cifosis, que es cuando tienen esta joroba, una escoliosis, que tenga una desviación de la columna, que tenga dolor, que tenga una mala prensión, son chicos que no hacen una adecuada prensión y empiezan a tener debilidad al escribir, mal posicionamiento en la muñeca, torpeza motriz, alteraciones en el pie, un pie plano, un pie cabo, que deberíamos de intervenir desde temprana edad. Claro. Cuando esto ya a medida los van creciendo, por ejemplo, en la etapa adulta, yo tengo muchos pacientes adultos que cuando los evalúo, pues tienen esta condición de laxitud y no les dijeron, no se abordaron y ya acuden con dolor. Es importante saber que un niño, cuando se trata de un tema muscular, es difícil que diga me duele como tal, un niño pequeño. Claro, Rosario. Ya quizás a los 10, 12 años sí te empiezan a decir hay dolor. Claro. Y mucho más ahora en esta época en la que estamos, porque estamos frente a una pantalla muchas horas y que están generando muchas alteraciones. Sobre eso, Rosario, perdóname que te corte. ¿Hay alguna manera, o sea, ahora que comentas lo de estar sentado a una pantalla muchas horas y bueno, calculo que muchos factores también pueden ayudarnos a prevenir, ¿no? Consecuencias hacia el futuro. ¿Cómo podemos prevenir? Así es. Primero, antes que se dé
si vemos causas para que se den estos dolores o estas alteraciones a nivel muscular, a nivel óseo, a nivel tendinoso, o sea, todo lo que es aparato locomotor, nosotros vamos a tener factores de riesgo y factores que van a ser biomecánicos puros. Dentro de estos factores de riesgo van a ser, por ejemplo, esas manipulaciones de cargas que podemos hacer, incluso dentro de la misma casa, no necesariamente en el trabajo. Ya sabemos esos trabajos donde no se cuida un poquito el tema de la ergonomía, es decir, el dar las adaptaciones necesarias al personal para cuidar esa columna, para cuidar el cuerpo. Entonces, estas posturas estáticas prolongadas también a las que nos vemos sometidos, también generan pues estas alteraciones que después se van a evidenciar con lesión, ¿no? Entonces debemos de ver, nuestro cuerpo va a empezar a tener dolor, ese es un signo de alerta, como lo dijo Maca, ya algo está pasando, es una llamada de atención. Si nosotros dejamos que esto avance, llegamos a la lesión crónica. Y de la lesión podemos llegar a mucho más, una ruptura, qué sé yo. Por ejemplo, los que corren. Existe lo que es la tendinitis rotuliana, que es una lesión, del tendón rotuliano, que se da sobre todo cuando, por ejemplo, me dice, me cambié de zapatilla, pero claro, y esa pisada cómo lo hace, la forma de correr cómo lo hace. Entonces, cuando existen estos factores de riesgo que hemos mencionado, la medida preventiva es cuidar primero estas pautas de ergonomía, ver dónde nos vamos a desenvolver, adaptar una adecuada postura de descanso para nuestra columna y hacer pausas activas. Tenemos que mezclar la actividad con pausas activas, el reposo, con el descanso, que va a evitar fatigas, que acumulemos esta fatiga. Y aparte de estas pausas activas, pues es cuidar esta ergonomía y sobre todo hacer pues ejercicios un poco dirigidos, ¿no? Yo siempre digo, y les voy a comentar ahí, a los deportistas, o cuando alguien empieza a iniciar un deporte, trabajamos muy de la mano con el médico de deporte. Claro. Eso también, para un tema, por ejemplo, de prescripción de ejercicio. Pero, Rosario, ¿qué necesitamos? Rosario, una cosita. Justo ese tema del ejercicio es algo que es bien importante tocarlo. ¿Qué te parece si nos vamos a un corte y regresando del corte hablamos de esa relación entre el ejercicio, la rehabilitación, el descanso, que es muy importante para regenerar los músculos? Nos vamos al corte y volvemos en un ratito. Estamos aquí el día de hoy hablando sobre la rehabilitación, que es algo que todos tenemos que tener presentes porque los dolores son una señal de que nuestro cuerpo nos está pidiendo o nos está avisando algo. Y tenemos a Rosario conectada. Rosario, ¿sigues con nosotros? Ahí está. Aquí estoy. Perfecto. Estábamos hablando un poquito sobre el deporte, el descanso, ¿no? La relación que tiene con estas lesiones. Y algo que siempre sale a flote, sobre todo en los deportistas y en los corredores, son las tendinopatías. ¿Qué son? ¿Cuáles son las causas y cómo nosotros podemos tratarlas? Las tendinopatías son las lesiones que se dan a nivel del tendón, ya sea por un sobreuso, puede haber también una condición metabólica en la persona que lo realiza, la toma de fármacos, o sea, se tiene que hacer un análisis de todo lo que el paciente está consumiendo y sobre un esfuerzo inadecuado que pueda recaer en una zona del tendón que haga que termine lesionándose, ¿no? Por ello quiero mencionar 5 aspectos importantes que debe de tener toda persona antes de iniciar una actividad física y mucho más cuando hace un deporte. Primero es que tenga una evaluación en todo lo que es la parte cardiovascular, cómo responde ese corazón ante la actividad, ante la resistencia que uno pueda generar. Entonces, una buena evaluación cardiovascular. Segundo, a nivel de músculos tenemos que evaluar flexibilidad, fuerza y resistencia. Porque muchas veces nos encontramos que no están flexibles y eso ¿qué va a generar? Va a generar posibles rupturas de las fibrillas musculares. Y lo quinto es ver la composición corporal. No se trata de ver el peso. Eso no, o sea, 2 personas pueden tener 60 kilos, pero uno en composición corporal puede ser mucho más músculo y otro mucho más grasa. Son 5 aspectos importantes que debemos de recordar antes de empezar cualquier actividad física.
Me encanta que hayas dicho estos 5 puntos, me encanta la del peso, Por que supuesto. es algo que mucha gente podría creer que el peso tiene mucha relación. Y ahondando un poco más, hay señales que el cuerpo manda sobre el dolor, sobre el estiramiento también, ¿no? ¿Qué señales debemos tener en cuenta para poder acudir a un especialista en rehabilitación física? Generalmente que se va a dar primero el tema del dolor, o sea, hay una molestia, empieza con algo, con una molestia que es repetitiva cuando nosotros hacemos una actividad. Entonces, esa molestia, por más leve que sea, hay que tomarla en cuenta. Okay. Por ejemplo, algo común que se da es una tendinopatía del manguito rotador, que es el hombro, ¿no? Y muchas veces la causa es porque hacemos movimientos que no está preparada, para la que no está preparada esta articulación. Siempre menciono a las pacientes, dejan el bolso atrás y lo cogen y encima levantan. Esto en un futuro va a generar una lesión. Si estamos, no sé, hasta apagar la lamparita ahí antes de dormir, también. Entonces estamos generando unas distensiones que poco a poco se van haciendo repetitivas y terminan en lesión. Molestias leves que presenten, hay que analizar por qué. No se trata, por ejemplo, aquellos jóvenes que quieren sacar musculatura, no se trata de levantar demasiado peso. Así no va a generarse que los músculos se hipertrofien. Claro. No, es la repetición. O sea, hay una forma determinada. Entonces, a cualquier molestia leve que sientan al hacer un movimiento, identifíquenlo, hagan el reposo, colóquense hielo si hay alguna molestia, pero si esto persiste, acudan a una evaluación para determinar de qué se trata. Y que has hablado del dolor, Rosario. Y yo me imagino, pues habrá personas que acuden a la consulta y te dicen, ay, doctora, me duele terrible, pero ese dolor, ¿cómo ustedes, los médicos rehabilitadores, lo objetivizan? O sea, ¿cómo yo puedo hacer que saber que este dolor es 0, 1, 10, no sé, 1000, 4000, o me duele como si me hubieran cortado el dedo? Es muy difícil porque el dolor es algo subjetivo. Así es. Sí, pero ese es en un grupo de pacientes. Nosotros siempre pedimos valoración de ese dolor utilizando una escala análoga visual, ¿no? Mostramos ahí un tipo de rostros, identifican qué grado de dolor es. Pero debemos de tener que también en deportistas o hay personas que tienen un umbral alto del dolor. Generalmente en deportistas el me duele significa que ya hay una fractura oculta, por ejemplo, que eso nos ha topado varias veces en consulta. Entonces ya un poco vamos conociendo con la experiencia. Pero ¿qué pasa en el tema de dolor? Uno es lo que el paciente nos dice, lo que vemos, y luego viene la parte de evaluación. En la evaluación ya hay la fase palpatoria, claro. Nosotros evaluamos, tocamos bandas tensas, tocamos las articulaciones, si hay un proceso inflamatorio, vemos rangos de movimiento, vemos cómo está esa fuerza, si hay debilidad o no, porque no todo es muscular, puede ser algo nervioso también. Entonces se hace una evaluación integral y ahí vamos identificando posibles diagnósticos que podemos manejar. Excelente, porque el dolor es muy subjetivo y hay personas que te pueden decir, pues sí, me duele un montón y realmente no es tal cual, ¿no? Y qué importante que conozcamos más de una especialidad como la que tiene Rosario, que es la medicina física y rehabilitación, ¿no? Súper importante para que nuestros televidentes puedan saber de que si hay un dolor, como dice Maca, tienen que escuchar a su cuerpo. Rosario, muchas gracias por la entrevista. Te agradecemos enormemente. De hecho, ya has sido invitada antes y estamos seguros que vas a volver a ser invitada para que nos aclares estos temas tan cruciales. Bueno, sí, agradecerles por la invitación y quiero señalar algo importante. El médico rehabilitador evalúa desde el punto de vista funcional a una persona. Funcional. Eso nos distingue quizás del traumatólogo, ¿no? De otros especialistas. Y eso es importante que se considere. Qué bien, qué importante. Sí. Funcional. Gracias, Rosario.
Saben que eso que decía Gracias del a lugar ustedes. de tolerancia del dolor, yo soy de esas, ¿ya? Que Te yo, sí rompiste la aguanto, pierna y yo no. sí aguanto bastante y muchas veces digo, sí puedo correr un poquito más, y ahí cuando ya en verdad me duele, digo, uy, no, ya, Claro. fácil no debe haber corrido tanto, ¿no? Escuchar a su cuerpo, Escuchar al cuerpo, ¿no? Como dicen en casa... Guerrero, cuchillo de palo. Exactamente, Bueno. pero sí me obligo y mi fisioterapeuta siempre me dice, escucha tu cuerpo. Claro. Y el descanso es parte del entrenamiento Es también. parte del entrenamiento. Para algo está hecho. Además, justo lo que, no tanto así, Chuen, como escuchar a tu rodilla que suene, por si acaso. Es que a veces la pero justo doble lo y conversábamos hoy que veníamos al canal y veíamos correr a un montón de personas con sus pesas, ¿te acuerdas? Sí, y yo te claro. dije, el cuerpo no se masacra, el cuerpo se Exacto. entrena. Así es. Claro, y Así poco a es. poco, ¿no? Así es. Yendo pasito a pasito, Progresivamente. progresivamente. Y lo que mencionaba justamente es esto, el tema del uso del peso y eso, no es tanto cuánto cargo, sino que tan bien la Lo hago, calidad, ¿no? exactamente. Así es que vamos a seguir hablando de este tema ahora que regresemos después de la pausa. No se vayan, que estamos aquí en Cada Día Mejor. Aquí donde me ven, de adolescente era súper deportista. Increíble. Y hacía en verdad mucho ejercicio, me encantaba hacer capoeira, hacía horas de capoeira al día, me encantaba jugar pichanga, básquet, correr, acampar. Y por no hacer bien mis movimientos, me malogré un poquito las muñecas y tuve que dejar de hacer ejercicio y eso nunca lo fui a revisar donde un médico especialista. Imagínate, aquí donde me ven, yo no hacía nada de deporte. Efectivamente, y después me pasé de frente a la triatlón y empecé a hacer triatlón y empezaron a aparecer las lesiones y tuve que ir al médico rehabilitador para que diagnostique por qué tenía este problema en la planta del pie, por qué tenía este problema en los músculos pretibiales, etc. Y empecé, hasta recordé mis clases de anatomía de la universidad de músculos que me había olvidado que existían. Bueno, y aquí a donde me ven a mí, yo siempre he hecho deporte, pero nunca tan ordenada quizás o tan constante como en los últimos 5, 6, 7 años de mi vida. Y sí, ahora siempre voy al fisioterapeuta como un tema de prevención, porque Sí. muchas personas creen que hay que esperar a lesionarse para ir a un especialista, sobre todo un fisioterapeuta, y no es así. Yo lo aprendí esto cuando me estuve preparando para mi primera maratón. De hecho, tuve el entrenamiento, parte del entrenamiento era ir al fisioterapeuta, y justamente para poder explayarnos un poquito más, tenemos una nota con Abel Gutiérrez. Él es fisioterapeuta, que nos va a explicar de la importancia de por qué tenemos que ir a este especialista. Parte de los cambios fisiológicos y cognitivos que presentan los pacientes que han tenido COVID están ligados a un tema de mucha debilidad y mucho cansancio, como que sienten que el cuerpo no les responde, y también está ligado un poco a la parte aprensiva. A estas personas a veces les cuesta salir de un cuadro de depresión, de que no sienten que tienen ganas, y esto les complica un poco el tema también de recuperarse y volver a sus actividades de la vida cotidiana. El síndrome post-COVID, como algunas personas lo están comenzando a conocer, no es más que todas las secuelas que deja el COVID en las personas a corto, mediano o largo plazo. Estos síntomas pueden aparecer tanto en las personas que han sido asintomáticas como en las personas evidentemente sintomáticas, y va a depender de la complejidad y del cuadro que haya tenido esta persona al momento de contagiarse de COVID. Como lo dije anteriormente, el tema del COVID está ligado mucho al sistema inmunológico de la persona. Evidentemente, las personas que son más propensas a tener estos problemas a largo plazo son las que están ligadas al cuadro más comprometedor de una persona que pueda tener COVID. Personas con obesidad, de la tercera edad, personas con un sistema inmunológico bajo, personas con alguna enfermedad degenerativa en proceso, personas con insuficiencia cardíaco-pulmonar o respiratoria. Existen varios síntomas y signos que pueden perdurar en el tiempo en el tema del COVID, pero sin embargo, uno de los más importantes es el tema del cansancio, cuando la persona se levanta de la cama y empieza a hacer cualquier actividad, como solamente ir al baño. Ahí empieza el tema de que le falta el aire, de que siente que el cuerpo no le responde. Esto sobre todo en las personas que han tenido el COVID de una forma mucho más comprometedora. Existen diversas terapias que se pueden trabajar con pacientes post-COVID, pero todas siempre van involucradas a lo mismo.
recuperación de la movilidad y fortalecimiento muscular. Estos son los dos puntos fundamentales que se tienen que trabajar con pacientes post-COVID. Las primeras terapias que se pueden hacer con los pacientes, dependiendo de la gravedad en su estado inicial, empiezan con un equipo llamado Triflow, que es un equipo de respiración que tiene 3 pelotitas en la que la persona tiene que trabajar la respiración para que la caja torácica, para que el músculo diafragmático empiece a trabajar un poco más el movimiento y la persona pueda oxigenar más su cuerpo. Cuando no hay tanto compromiso en el tema de respiratorio, sino más en el tema del movimiento, todo va involucrado a fortalecer un poco su capacidad motora y permitir que el paciente poco a poco pueda involucrarse en sus actividades de la vida cotidiana. Que puede decir que ha sobrevivido al COVID o que ha pasado la etapa de COVID, necesariamente tiene que entender que debe hacer un cambio en su vida. Tiene que hacer más ejercicio, tiene que mejorar su alimentación y tiene que mejorar cambios de vida. Esto es lo que finalmente va a permitir que la mente, el cuerpo, el alma, el corazón, todo el cuerpo, todo el sistema se sienta mejor. Esto es sumamente importante, ya que al hacer terapia podemos estimular a que nuestro sistema, que nuestro cuerpo responda mucho más rápido a la reactivación y la reincorporación de actividades de la vida cotidiana. Al hacer terapia de rehabilitación post-COVID permitimos que el cuerpo se active mucho más rápido, ya que estamos en la ayuda y en el monitoreo de un especialista que va a dotar a las personas que han tenido este problema de herramientas para poder salir mucho más rápido del cuadro comprometido y evitar las secuelas a largo plazo. El tipo de terapia o el tipo de tratamiento va a depender siempre del estadio en el que se encuentre la persona luego de haber superado el proceso de la enfermedad como tal, ¿ok? Esto va a determinarse de muchos factores. Una persona que ha estado en cuidados intensivos por haber contraído COVID, a una persona que lo pasó de forma sintomática o a una persona que lo pasó en casa, va a ser totalmente diferente. Entonces, la terapia se va a enfocar primero en fortalecer la respiración de la persona, siguiente en fortalecer el músculo diafragmático, que es el músculo de la respiración, y por último, trabajar el tema de la fuerza completa, que la persona pueda caminar, que la persona pueda involucrarse a actividades que hacía antes, como correr, saltar, hacer deportes, pero todo va a ir siempre de forma progresiva y el trabajo sea mucho más completo en todo el cuerpo. La intención es fortalecer los músculos, activar al cuerpo y que la persona, como ya lo he dicho en toda la entrevista, pueda volver a involucrarse en sus actividades de la vida cotidiana. Esto es lo más importante. Las pausas activas. Acá estamos todos haciendo pausas activas que son sumamente importantes. Pasamos mucho tiempo, si no son a veces horas, con el tema de estar sentados frente a la computadora y no nos movemos, ¿no? Así es que tenemos que hacer esas pausas activas acá. Como pueden ver a estos modelos que están haciendo justamente para oxigenar al cuerpo. Efectivamente, qué importante, qué trascendental esto de la rehabilitación y sobre todo para las personas que en esta pandemia muy bien han tomado la acción de hacer deporte. También tienen que descansar y hacer su descarga muscular después de hacer un ejercicio cada 2, cada 3 semanas, de acuerdo a cómo les diga su cuerpo y cómo escuchen a su cuerpo. Bueno, la descarga muscular es como que desacumular todo el ácido láctico que se te va acumulando porque se carga la fibra muscular, y con estas presiones que pueden ser digitales, etcétera, o a veces con acción eléctrica, etcétera, eso hace que se drene ese ácido láctico y tu músculo se rehabilita. Y sabes que algo que yo he aprendido, ahora que voy a fisioterapia bastante seguido, es que, por ejemplo, hace poco estuve presentando una lesión en la planta del pie, en la parte de acá, y yo, claro, dándole ahí a la misma parte, y mi fisioterapeuta me ha enseñado que muchas veces el punto de origen no es, o sea, el lugar del dolor no es el punto de origen, sino empieza a ser como una trayectoria, y resulta que empezaba en el glúteo medio, que estaba súper cargado por las sentadillas, por los lunges, por todo esto, y claro, vas cargando y este dolor va viajando. Entonces, miren, generalmente te duele un sitio y tú te masajeas ahí, y puede ser que ahí no empiece, sino empieza de repente acá, ¿no? Entonces, eso es algo interesante que he aprendido y que comparto con ustedes para que vean qué importante es acudir a esos especialistas. Y es que el cuerpo es importante escucharlo porque, como tú bien has dicho, Maca, un punto del músculo puede ir moviendo el otro en compensación, lo mueve en compensación para que no haya dolor y al final te duele
la planta del pie. Claro, y no era ahí Claro. el origen. Así es. Y es importante también que pensar que no solamente las personas que trabajan frente a una computadora son las únicas que están sentadas todo el día. Hay muchas otras personas que tienen otros trabajos, como de transporte, por ejemplo, Exacto. que se la pasan horas de horas Exactamente. sentados. Y eso también tienen que hacer una Tienen que pausa hacer su y pausa hacer una activa. pausa activa. Así que ahora nos vamos a hacer una pausa hasta el siguiente episodio. Muchísimas gracias por seguir con nosotros. Nos vemos la próxima semana. Cuídense. Adiós.